El Padre Nuestro. Hay palabras que se repiten sin pensar, palabras que se aprenden desde la infancia, que se escuchan en iglesias, en hospitales, en momentos de miedo y también en momentos de esperanza. Pero hay palabras que, aunque se repiten muchas veces, casi nunca se comprenden. Una de ellas es esta, el Padre Nuestro. Millones de personas la han recitado. Algunos la dicen rápido, otros la murmuran con lágrimas, otros la repiten como costumbre, y muchos la dicen sin sentir realmente lo que están diciendo. Pero surge una pregunta que cambia todo. ¿Y si esta oración no fue diseñada para ser repetida, sino para ser vivida? Porque si analizamos sus palabras con atención, descubrimos algo profundo. No es una oración larga, no es complicada, no es filosófica. Es simple, pero en su simplicidad esconde algo poderoso. Jesús no enseñó esta oración como una tradición religiosa. La enseñó como una forma completamente nueva de relacionarse con Dios. Antes de esta oración, la gente se acercaba a Dios con distancia, miedo o rituales. Después de estas palabras, la oración dejó de ser un ritual y se convirtió en una relación. Pero lo más impactante no es la oración en sí, sino el momento en el que fue enseñada. Porque no fue dada en un templo, ni en un palacio, ni en una ceremonia religiosa. Fue dada cuando alguien miró a Jesús orar y se dio cuenta de que no sabía orar. Capítulo 1. El momento que cambió la oración. Imagina la escena. El sol comienza a levantarse sobre las colinas de Galilea. El aire es fresco. El mundo aún está en silencio. Los discípulos buscan a Jesús, pero Él no está con la multitud. No está sanando enfermos, no está enseñando parábolas. No está rodeado de personas. Está solo, orando. Y esto es importante, porque lo que más impactaba a los discípulos no eran solo los milagros de Jesús, sino su vida secreta, su forma de hablar con el Padre. Algo en él cambiaba. Después de orar, había paz en su rostro, autoridad en sus palabras, firmeza en sus decisiones, y los discípulos lo notaban, porque ellos también oraban. Pero algo no era igual. Sus oraciones eran repetitivas, sus palabras eran aprendidas, sus emociones eran inestables, pero la oración de Jesús era diferente, era viva, real, profunda, y entonces ocurre el momento clave. Uno de los discípulos se acerca y dice: Señor, enséñanos a orar. No pidió poder, no pidió milagros, no pidió autoridad, pidió algo más básico y más profundo. Enséñanos a orar. Porque entendieron algo que muchos olvidan hoy. Antes del poder está la oración. Y aquí aparece el primer misterio. Porque Jesús no respondió con un método, no dio una fórmula larga, no dio reglas religiosas. Jesús respondió con una oración. Jesús mira a sus discípulos y dice: cuando oren, digan, y aquí comienza algo revolucionario:
Porque Jesús no está enseñando palabras mágicas. Está revelando una nueva forma de ver a Dios. Padre nuestro. Estas dos palabras son el corazón del cristianismo. Pero en tiempos de Jesús eran casi impensables, porque la gente veía a Dios como lejano, inaccesible, temible. Pero Jesús introduce algo nuevo. Padre. Esto cambia todo. No estás hablando con un juez frío. Estás hablando con un Padre vivo. Pero hay algo aún más profundo. Porque Jesús no dijo, Padre mío. Dijo, Padre nuestro. Y esa palabra cambia completamente el significado de la oración. La palabra nuestro revela familia, revela unidad, revela comunidad. La oración nunca fue diseñada para ser egoísta. No es solo mi vida, mi problema, mi necesidad. Es una familia espiritual hablando con el mismo Padre. Cuando tú oras, no estás solo. Hay otros creyentes en el mundo orando al mismo tiempo. La fe no es individualismo, es familia. Pero Jesús no termina ahí. Porque después de mostrarnos la cercanía de Dios, nos recuerda algo más profundo. Dios está cerca, pero también está por encima de todo. Que estás en los cielos. Esto no contradice la palabra Padre, la completa. Dios es cercano, pero también soberano. Que estás en los cielos significa está por encima del caos. Está por encima de los problemas. Está por encima de las naciones. Está por encima de todo. Nada está fuera de su control. Antes de pedir pan, perdón o protección, Jesús nos enseña algo más importante: entender a quién le estamos hablando. Capítulo 2. Santificado sea tu nombre. Después de enseñarnos a reconocer a Dios como Padre, Jesús cambia completamente el enfoque de la oración. Y lo primero que dice no es una petición personal, no es una necesidad humana, no, es una urgencia emocional, es una declaración de reverencia. Santificado sea tu nombre. Esta frase parece simple, pero en realidad es una de las más profundas de toda la oración, porque aquí Jesús nos está enseñando algo que va contra la naturaleza humana. El ser humano normalmente comienza sus oraciones pidiendo ayuda, pidiendo solución, pidiendo intervención, pero Jesús comienza con algo distinto: adoración. Santificado sea tu nombre. Significa que tu nombre sea separado de todo lo común, que tu nombre sea reconocido como santo, que tu nombre sea respetado por encima de todo. Pero aquí hay algo aún más profundo. Jesús no está diciendo que Dios se vuelve santo por nuestra oración. Dios ya es santo. Lo que está enseñando es algo diferente, que nuestra vida debería reflejar esa santidad, que nuestras palabras, decisiones y pensamientos deberían honrar su nombre, porque muchas veces el problema no es que el mundo no conozca a Dios, el problema es que lo ha visto mal representado. Pero esta frase no es solo adoración, es también una confrontación, porque cada vez que dices santificado sea tu nombre, estás declarando que nada en tu vida debe ocupar el lugar de Dios, ni tus deseos, ni tus emociones, ni tus planes, ni tu orgullo. Capítulo 3. Venga tu reino. Después de honrar el nombre de Dios,
Jesús nos lleva a una declaración aún más poderosa: venga tu reino. Aquí la oración cambia de dirección. Ya no es solo adoración, ahora es rendición. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Muchos piensan que es un lugar, otros piensan que es el cielo. Pero en la enseñanza de Jesús, el reino es algo mucho más profundo. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Es cuando Dios reina sobre pensamientos, decisiones, emociones y acciones. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, en realidad estamos diciendo: Señor, toma control de mi vida. Gobierna lo que pienso, gobierna lo que deseo, gobierna lo que hago. Y aquí está lo difícil, porque muchas personas quieren que Dios las ayude, pero no quieren que Dios las gobierne. Quieren bendición sin obediencia, quieren resultados sin rendición, pero el reino no funciona así. El reino no se recibe como espectador, el reino se vive como ciudadano. Y aquí aparece una verdad incómoda, porque cuando el reino llega, no solo trae paz, también trae cambio, y el cambio no siempre es cómodo. Hágase tu voluntad. Aunque esta frase viene después, ya está conectada con el reino, porque el reino de Dios siempre choca con la voluntad humana. Nuestra voluntad dice: yo quiero control. La voluntad de Dios dice: confía en mí. Nuestra voluntad dice: quiero entender todo. La voluntad de Dios dice: camina aunque no veas todo el camino. Y aquí es donde muchos se detienen, porque rendirse no es fácil. Jesús mismo vivió esto en el huerto de Getsemaní, cuando sabía lo que venía, cuando sabía el dolor que enfrentaría, cuando sabía la cruz, y aún así dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso significa que obedecer a Dios no siempre elimina el dolor, pero siempre trae propósito. Hasta aquí Jesús nos ha llevado por 3 niveles: relación, Padre nuestro; reverencia, santificado sea tu nombre; rendición, venga tu reino. Y ahora estamos listos para entrar en la parte más humana de la oración: las necesidades diarias. Capítulo 4. Danos hoy el pan de cada día. Después de elevar la mirada hacia Dios, después de reconocer su reino y su voluntad, la oración cambia de tono y ahora entra en lo más humano. Danos hoy el pan de cada día. Esta es la primera petición directa. Pero observa algo importante. Jesús no enseña a pedir abundancia. No enseña a pedir control del futuro. No enseña a pedir seguridad de años completos. En cambio, enseña algo mucho más profundo. Danos. Solo hoy. Esto es extraño para la mente humana, porque el ser humano vive atrapado entre 2 tiempos: el miedo del futuro y el peso del pasado. Pero Jesús rompe ese ciclo y nos trae al presente. El pan de cada día no es solo alimento físico, es todo lo que necesitas para sobrevivir hoy: fuerza emocional, paz mental, provisión económica, dirección espiritual. Es como si Jesús dijera: confía en Dios un día a la vez. Y aquí hay algo que confronta directamente a la ansiedad moderna, porque la ansiedad nunca vive en el presente, siempre vive en el mañana. Jesús está enseñando algo revolucionario. Si Dios te sostuvo ayer, si Dios te sostiene hoy, entonces también te sostendrá mañana. Capítulo 5. Perdona nuestras ofensas. Después de hablar de provisión, Jesús entra en uno de los temas más delicados del alma humana: el perdón. Perdona nuestras ofensas. Aquí la oración deja de ser abstracta y se vuelve personal, porque todos, sin excepción, cargamos con algo: errores, culpa, decisiones equivocadas.
palabras que no debimos decir, acciones que nos persiguen. Y Jesús no ignora eso, no lo minimiza, no lo esconde, lo enfrenta directamente, porque el perdón no es un concepto religioso, es una necesidad humana. Y aquí hay una verdad poderosa. Nadie puede caminar libre si no ha sido perdonado. El peso de la culpa es invisible, pero destruye por dentro. Pero Jesús introduce algo aún más profundo. El perdón no es algo que se gana, es algo que se recibe. No porque lo merezcamos, sino porque Dios es misericordioso. Pero aquí viene una de las partes más fuertes de toda la oración. Porque el perdón que recibimos de Dios está conectado con el perdón que damos a otros, como también nosotros perdonamos. Esta frase cambia todo, porque aquí la oración deja de ser solo vertical, Dios y yo, y se vuelve horizontal, yo y los demás. Jesús está diciendo algo impactante. No puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. Esto no significa que el amor de Dios dependa de nuestras acciones. Significa que un corazón que no perdona no ha entendido realmente el perdón, porque el perdón recibido debe convertirse en perdón extendido. Y esto es difícil, porque perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar, es liberar, es dejar de vivir atado a una herida. El resentimiento parece justicia, pero en realidad es una cárcel emocional. Y muchas personas no están en prisión por lo que otros hicieron, sino por lo que no han soltado. Hasta aquí la oración nos ha llevado por un proceso profundo: relación con Dios, Padre nuestro; reverencia, santificado sea tu nombre; rendición, venga tu reino; dependencia, danos hoy el pan; restauración, perdón; relación con otros, perdonamos. Y ahora nos acercamos a la parte final, donde la oración deja de hablar de lo cotidiano y entra en lo espiritual y lo invisible. Capítulo 6. No nos dejes caer en tentación. Después de hablar de provisión, perdón y relaciones humanas, Jesús lleva la oración a un terreno invisible, un terreno que no se ve, pero se siente todos los días: la tentación. No nos dejes caer en tentación. Esta frase no significa que Dios nos tienta. Santiago dice claramente que Dios no tienta a nadie. Lo que esta oración revela es otra cosa: reconocimiento de debilidad. Jesús está enseñando algo que el orgullo humano rechaza. Nadie es lo suficientemente fuerte por sí solo. La tentación no siempre es algo obvio. A veces es silenciosa. Un pensamiento repetido, una emoción mal manejada, un impulso sin control, una decisión pequeña que abre una puerta grande. Y muchas veces, la caída no empieza con un gran pecado, empieza con una pequeña distracción. Pero aquí hay algo profundo. Jesús no dice, evítanos la tentación. Dice, no nos dejes caer, porque la tentación puede existir, pero la caída no es inevitable. Esto significa que Dios no solo nos observa en la lucha, sino que nos sostiene dentro de ella. Capítulo 7. Líbranos del mal. La oración termina con una declaración de guerra espiritual: líbranos del mal, o también traducido, líbranos del maligno. Aquí Jesús reconoce una realidad que muchos ignoran. No todo lo que sucede en la vida es visible. Existe una dimensión espiritual, una batalla constante entre luz y oscuridad. Pero esta frase no es de miedo, es de autoridad, porque no dice, ayúdanos a enfrentar el mal. Dice, líbranos. Es una petición de rescate, como alguien que reconoce, solo no puedo. Y aquí hay una verdad poderosa: el creyente no lucha para obtener victoria, lucha desde una victoria ya dada. Pero la oración no termina en el mal, termina en protección, termina en seguridad,
termina en Dios como refugio. Ahora, si miramos toda la oración completa, vemos algo impresionante. El Padre Nuestro no es solo una oración, es un mapa espiritual completo de la vida con Dios. Empieza con relación, Padre Nuestro, continúa con adoración, santificado sea tu nombre, luego con rendición, venga tu reino, después con confianza diaria, danos hoy el pan, luego con restauración. Perdona nuestras ofensas, conecta con los demás, como también nosotros perdonamos. Reconoce la debilidad humana, no nos dejes caer en tentación y termina con protección divina. Líbranos del mal. Y aquí está lo más impactante de todo. Jesús no enseñó esta oración para que la repitas sin pensar, sino para que la vivas paso a paso, porque cada frase no es solo una palabra, es una forma de vivir. Quizás hoy has repetido el Padre Nuestro muchas veces, pero después de entenderlo, ya no es la misma oración, porque ahora sabes que cuando dices Padre Nuestro, tú no estás recitando, estás entrando en relación. Cuando dices santificado sea tu nombre, estás adorando. Cuando dices venga tu reino, estás rindiendo tu vida. Cuando dices danos hoy el pan, estás confiando. Y cuando dices líbranos del mal, estás declarando dependencia total de Dios. Y quizás esa es la verdadera enseñanza de Jesús. No enseñarte a hablar con palabras, sino enseñarte a vivir con el corazón correcto delante de Dios.